parece el juicio va a ser en mayo. No nos lo han dicho oficialmente, pero es muy probable. Y tenemos muy claro que si no vamos a la cárcel va a ser por el apoyo de la gente. Y tenemos ahora una campaña por delante que ya hemos iniciado y hemos recibido mucho apoyo institucional, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo por recordar el tema a todas nuestras amigas, a todos nuestros vecinos, y en realidad estamos teniendo bastante apoyo, estamos muy contentos, nos sentimos muy arropados y tenemos que hacer que tengan miedo, que vean que les puede salir caro meternos en la cárcel, que sepan, que les quede claro, que si nos tocan a una, nos tocan a todas. El activismo viene desde la juventud, ver injusticias una detrás de otra. Esta reivindicación en concreto pues, es algo que te toca muy de cerca porque hay amigos, vecinos en los que estás trabajando en sus pueblos que se ven en la cárcel simplemente por una resistencia pacífica que para nada justifica el hecho de la pena que les piden. En Artieda la gente de mi edad ha vivido, ha nacido y ha crecido con la amenaza de la inundación y de que su pueblo se quede sin tierras de cultivo, y lo ven como algo natural. Yo no soy de Artieda, pero he compartido mi infancia en un montón de manifestaciones, protestas, concentraciones con la gente de Artieda. Si vives en esa zona, el enfrentarse a los pantanos es algo natural. Sí, se habían repetido en otras ocasiones sin ninguna consecuencia. Esta quizás, pues al ser el tema de las expropiaciones, pues sí que vinieron un poquito más con los matones ahí por delante. En otras veces que han subido a expropiar, ahí cuando el puente... Sí, y no ha pasado nada. Y tampoco... Dicen que estaban las furgonas que las tenían detrás, en la curva, escondidas, sí. Y iban preparados, pero igual era otro clima político, porque el 10 de octubre de 2012 fue muy cerca del Rodeo del Congreso, era un momento muy convulso, que había palo para todas. Y ahí se juntó pues la rabia que tiene la oligarquía en Aragón contra un pueblo y unos valles que se enfrentan a estos proyectos sin sentido, y se juntó pues ese momento, esa coyuntura política en el que el palo estaba barato. Pues hay de todo, hay gente que intenta olvidarse del tema. Ahora, claro, a 4 meses del juicio ya es complicado quitárselo de la cabeza, y luego pues hay familias con padre e hijo imputado, el sobrino imputado, en las que la situación pues es muy dura. A ver, en esa protesta estaríamos 100 y pico personas, y hubo algo más de 10 heridos. Hubo 8 imputados con penas de una media de 4 años y 6 meses o así de cárcel, y hubo una sanción administrativa de una persona que le había tocado durante muchos años ser líder del movimiento, había sido alcalde del pueblo y miembro de la Asociación Río Aragón. Sí, y le tocó pues multa administrativa a la semana. Antes de que nos imputaran, a él ya le habían multado. Que de la cárcel nos puede librar la gente, nos puede librar el apoyo que tengamos en Aragón y también fuera. La presión social. Sí, el que les sea complicado, les dé vergüenza meternos a la cárcel. Que les dé miedo, que vean que si nos llevan a la cárcel va a ser más problemático que el que nos dejen sueltos. La campaña está tirando mucho de las relaciones que teníamos como movimiento por una nueva cultura del agua, está tirando mucho de la relación que teníamos con Cataluña y con territorios de fuera de la montaña, en Aragón, con Navarra. Hemos conseguido que el Ayuntamiento de Zaragoza apruebe una moción brindando su apoyo, que el Ayuntamiento de Huesca haga lo mismo. Tenemos al Parlamento de Navarra, que está en contra de las obras de Yesa. Y al pueblo de Sangüesa. Al pueblo de Sangüesa, por supuesto. Puede ser uno de los grandes afectados de esta obra faraónica. La acusación principal que tenemos viene
de Fiscalía, la intervención de la Guardia Civil vino de Subdelegación de Gobierno y bueno, pues parece que hay cierta presión política para que se haga un poquito de sangre. Y bueno, y hay que responder para que se entienda bien que puede salir caro políticamente, que no va a ser gratuito, que somos gente no solo pacífica, somos gente muy digna, que tenemos muchas amigas y amigos y somos capaces de tejer redes y crear relaciones con muchas asociaciones, colectivos. Tenemos apoyo institucional actualmente con el cambio político en marcha en diferentes ámbitos dentro y fuera de Aragón y bueno, en nuestra comarca, menos el PP, que en las mociones que presentamos se suele abstener, el apoyo suele ser total. El recrecimiento del pantano de Yesa en principio se justifica, como cualquier pantano, se justifica para dar agua de boca al que esté por allí, en este caso para dar agua de boca a la ciudad de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza en común ya ha renegado de ese agua, porque además para que llegue a Zaragoza tiene que pasar por un pantano, el de la Loteta, que tiene filtraciones y está demostrado que no vale para almacenar agua de boca. Otro de los argumentos del pantano es la laminación de avenidas, ¿no? Frenar las riadas. Este año pasado la Confederación Hidrográfica hizo una gestión pésima de las riadas porque soltó agua para tener capacidad de frenar la riada que venía de la cuenca del pantano, de los valles pirenaicos, y esa agua que vertió al río Aragón al llegar al Ebro se juntó con el agua de otros afluentes que venía de la zona de Navarra y La Rioja, provocando una avenida mayor, o sea que quizá podría valer para laminar avenidas si los gestores políticos que hay en la Confederación Hidrográfica no tuvieran ese perfil tan mediocre de políticos clientelares y fueran técnicos un poco más respetuosas con las necesidades de la gente. Y luego, pues la reivindicación y el interés más legítimo que hay es la ampliación del regadío de los polígonos de Bardenas, que como venimos diciendo desde hace 15 años, sus intereses se podrían haber satisfecho mucho mejor con obras más pequeñas, más baratas y más seguras, como son las balsas de regulación lateral. ¿Qué pasa? El problema que tienen esas balsas, que se hacen a veces en tierras de cultivo de las propias zonas de regadío. ¿Y qué pasa? Son obras más pequeñas, donde las cifras no tienen tantos ceros y el sobrecoste no puede alimentar tanto al pelotazo y las clientelas. Provocar una de las mayores catástrofes en Navarra, va a empezar, y en cualquier territorio español, porque estamos hablando de 4 hectómetros cúbicos actualmente que puede almacenar el pantano de Yesa. 488. 488, ¿verdad? Podría desembocar una ola, vamos, que afectaría no solo a Sangüesa, sino a todos los pueblos de la cuenca del río Aragón. Tenemos la afección de los ribereños, que son pueblos que van a ver inundadas sus tierras de cultivo y van a ver comprometido y cercenado su modo de vida. Y luego tenemos, como dice el compañero, las afecciones aguas abajo, que es una obra muy peligrosa, que bueno, hay que recordar que los pantanos fáciles ya se hicieron y este no es uno de ellos. El ingeniero que lo proyectó, en su jubilación, él mismo cuenta que no pocas veces se despertó en mitad de la noche recordando esa obra que había dejado allí, porque es una obra que se asienta en terreno muy inestable, que es muy peligroso, y que las laderas donde se asienta el pantano actualmente se han movido en los últimos años y hacen desaconsejable intervenir ahí. A finales de 2015 hicieron una reunión del Consejo de Obras, que es una especie de reunión informativa que en obras tan grandes y que atañen a tantas jurisdicciones diferentes,
pues es una reunión que se hace para informar a los diferentes afectados. Y después de estar en la reunión, off the record, pudieron hablar con un ingeniero, y ese ingeniero, pues que debía tener bastante profesión, les dijo, tenéis razón, seguramente el pantano de Yesa nunca se va a poder llenar. En la actualidad, el pantano que hay es un peligro, porque la ladera se mueve. Hay que hacer la presa, hay que quemar ese presupuesto que actualmente está cerca de suponer un sobrecoste del 400%, pero ese pantano difícilmente se podrá llenar, porque las características geológicas y tal como se están comportando las laderas lo hacen completamente desaconsejable. Es decir, las obras para construir el pantano, para recrecer el pantano, han perjudicado el antiguo pantano que había y están motivando que se tenga que acabar la obra, que se tenga que enterrar allí, sepultar cientos de millones de euros de dinero público solo para dejar las cosas como estaban, con un impacto ecológico brutal y con un consumo de presupuestos públicos en un momento donde el lujo de enterrar presupuesto público en este tipo de obras es un crimen político, o creemos que debería entenderse como tal. Y social. Para entender la imputación es muy importante la coyuntura, ¿vale? Es 10 de octubre de 2012, estamos a 4 días escasos del primer rodeo al Congreso. El gobierno está poco menos que en pánico, se siente acorralado y hay palo para todo el mundo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Era posible que pasara eso, pero ocurrió con un halo de irrealidad porque no estábamos impidiendo el paso a nadie. Se acercó la funcionaria de Confederación Hidrográfica del Ebro, pero se quedó a decenas de metros, no hizo ademán de pasar. Si hubiera querido pasar, como muchas otras veces, se lo hubiera dejado pasar. Nadie hubiera firmado las expropiaciones. Nadie las hubiera firmado, porque creemos que no está justificado que se quiera expulsar a las vecinas y vecinos de Arcía de las tierras de cultivo que mantienen durante generaciones. Se cargó en un momento en el que la obra iba hacia adelante, que la expropiación podría haber seguido adelante sin ningún problema, se cargó para castigarnos, para humillarnos, y además pasó otra cosa curiosa, que normalmente en la ciudad, cuando carga la policía y golpea, lo normal es que la gente se disperse. Allí había gente de todas las edades y en lugar de marchar corriendo pisando a nuestros compis, nos fuimos un poco para atrás, nos sentamos en el suelo y allí no se movió nadie. Seguramente ese es nuestro delito, protestar y estar donde no deberíamos estar y no cejar en nuestra protesta y en la defensa de nuestros derechos.